Bien, continuamos nuestra muy interesante conversación con Víctor Medina y nos venía diciendo precisamente de que cómo esto ha venido tomando cada día más terreno y cómo está prácticamente demostrado en estudios científicos de que no hay ningún tipo de vinculación genética de nacimiento en el tipo de preferencia que usted tenga. Claro. Uno nace hombre o nace mujer. Perdón. Y tú te das cuenta que en el manual psiquiátrico diagnóstico, en la década de los 80, cuando retiran el tema de la homosexualidad como una patología, lo hacen por presiones sin ninguna datación científica. Cuando tú comienzas a ver la disociación que hay entre lo que tú percibes de ti y lo que tú eres biológicamente, eso sí está escrito en el DSM-5, eso se llama disforia de sexo. Y tú dices, bueno, ¿por dónde andamos nosotros? Andamos, como dice la Biblia en Isaías capítulo 5, tratando de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y es ahí donde la iglesia se levanta. Y respectivo a la bandera doctrinal o denominacional que usted abrace, es ahí donde la iglesia que fundamenta sus valores en la Biblia, cabe decir que según las encuestas recientes, una que salió de la Gallup Poll, claramente dice que la iglesia evangélica y la iglesia católica son los órganos de mayor confianza que hay ahora mismo en la sociedad. La gente no cree en el gobierno, la gente no cree en los políticos. Aún con planteamientos que hacen los escándalos, todavía siguen siendo escándalos que no afectan, sin dejar de ser importantes. No, lo afectan. Pero que no afectan, que siga siendo la iglesia en cualquiera de sus modalidades, evangélica o católica, sigue siendo la institución con mayor credibilidad. Un referente de credibilidad. Y tú te das cuenta y dices, bueno, el 70% en esa misma encuesta de este país se apega a los valores cristianos, se considera católico o protestante. Entonces, bueno, entonces si vivimos en una democracia, que era lo que tú planteabas anteriormente, ¿cómo es posible que tú quieras reeducarnos basado en qué? Si tú me demuestras científicamente que eso no es así, entonces bueno, pues ahí el debate entraría en otro ámbito. Sin embargo, no puede ser algo medalaganario, porque la vida no es algo medalaganario y la iglesia está haciendo su labor. Pero lamentablemente, por lo que te mencioné en el bloque anterior sobre la espiral del silencio, decir algo hoy en día en contra de esas cosas te catalogan de homofóbico, que por cierto es un término mal empleado. Es mal empleado. Pero bueno, Josh McDowell escribió un libro muy interesante que se llama La Nueva Tolerancia, que lo que plantea es, bueno, tú quieres que yo te tolere, pero yo debo tolerarte y tú no debes tolerar mi diferencia contigo. Entonces, tú quieres que yo te respete, claro, y que me quede callado y que no diga que no estoy de acuerdo contigo, porque si lo hago, entonces es un crimen de odio. Los Estados Unidos, la pasta en el jabón que se le entró a ellos fue Donald Trump recientemente, porque dio un giro de rosca a toda la corriente ideológica que iba llevando. Fíjate la sustitución en los jueces de la Suprema Corte, que son totalmente conservadores. Fíjate que se está revisando el famoso caso Roe versus Wade. ¿Tú sabes por dónde andan los abortos anualmente? 50 millones de abortos por ahí al año. Es una cosa loca. Y tú tienes filósofas como Simone de Beauvoir, más temprano, en la década en el siglo pasado, la esposa de Sartre, que decía, la mujer no nace, la mujer se hace. Más adelante tiene a Margaret Sanger, que fue la fundadora de Planned Parenthood con el concepto de la eugenesia, el control de la raza. Más adelante tienes a Hitler con este mismo concepto, pero llevado a otro contexto, el tema de la raza aria. Tú tienes un grupo de gente que quiere controlar el mundo de acuerdo a cómo ellos lo perciben. Bueno, y podríamos hablar de la iglesia en esa materia. Mi especialidad, de hecho, es historia de la iglesia. Yo te puedo hablar. Que también tiene su responsabilidad histórica también en determinados momentos. Y te puedo hablar de los crímenes. Vamos a hacer otro programa de eso. Yo te puedo hablar. Te voy a invitar para otro programa. Vamos para ese tema, lógicamente, de la evolución histórica, de cuál ha sido
el comportamiento de la iglesia. De hecho, yo saqué recientemente un artículo en el blog nuestro que se llama Crímenes en nombre de la fe. Una pregunta, Víctor. Tú señalaste en 2 ocasiones el concepto de la espiral del silencio. Y me llama la atención a qué se debe, Víctor, que lamentablemente está cogiendo cuerpo cada día más que quienes entendemos de una forma diferente a la corriente que se quiere quizás imponer, no defendemos con vamos a decirle así, con la participación masiva, activa, abierta, como lo hacen ellos. ¿Crees tú que es un asunto también? Porque sería muy malo que fuese porque simplemente a esos se les motiva económicamente para que lo hagan. A muchos, no a todos. No. Pero a muchos hay un presupuesto para que se haga. En estos casos, quizás los presupuestos no son como... Pero veo más beligerancia, que es el término, en quienes defienden esa nueva agenda, en quienes quieren defender la agenda de valores y ese tipo de cosas. Bueno, eso es muy complicado porque yo no sé dónde está la pasión, de qué lado pesa más, porque tú tienes gente muy apasionada. Pero tú me acabas de decir ahorita y que hasta en cierta forma el que habla como tú o quizás como yo en algunos aspectos tiene miedo de que lo cataloguen de ser una persona discriminatoria y muy lejos de eso, te repito. Eso es parte del discurso. Por eso viene el concepto de la espiral del silencio, que no nace al respecto de eso, pero bueno, en sociología sí se conoce. La gente, para evitarse problemas, porque la actitud agresiva, que muchas veces para lo que me conviene me victimizo, mira cómo me están tratando, pero cada vez que una persona dice que eso está mal, y si dice que es pecado por lo que nosotros creemos en la Biblia, entonces es peor. O sea, tú eres un retrógrado, un recalcitrante, un analfabeto, una persona discriminadora, y la gente, para evitarse ese tipo de epítetos sobre sí, pues se pone a un lado. Dice, yo sigo creyendo lo mío, pero igual es una actitud laxa, porque le estás dejando el espacio al que parecería estar ganando. No solamente dejando el espacio, sino está dejando que crezca ese otro espacio. Entonces ahí viene el tema de dónde están las pasiones, porque ambos grupos cuentan con dinero. O sea, el lobby gay cuenta con dinero, pero la iglesia también. La iglesia no es un órgano escuálido a nivel financiero, me refiero a nivel macro. La iglesia tiene gente que aporta, el Estado aporta de una manera u otra. O sea pero evidentemente el rol, por lo menos lo que yo percibo, es más beligerante el otro rol, por lo menos público, por lo menos de discurso. De percepción, claro. De percepción. No me refiero quizás al rol de la iglesia en las iglesias, en los templos. Claro. Me refiero en creación de opinión pública. Yo creo que esa responsabilidad se ha vuelto reactiva de parte de la iglesia, y yo no la culpo por esto. Te explico mi posición, que es algo personal, otros pueden no compartirla. La misión de la iglesia no es salir a hacer propaganda de que eso está mal. Por lo tal, no la ves en ese activismo constante, sino más bien que se ha levantado algo a lo que ha habido que salir a reaccionarlo. Pero ese algo que se ha levantado vino con una agenda muy clara y muy bien definida de dónde iba a atacar, y en ese libro tú te das cuenta de las mordazas a la iglesia. Entonces la iglesia, cuyo fin principal ha sido la predicación del evangelio, y en eso la iglesia, mayor o menor, y no vamos a entrar en debates doctrinales, pues en eso si tú la encuentras enfocada, ahora ha tenido que enfocar algo para eclesiástico, organizaciones de activistas. Tú tienes ahí Acción Cristiana en la persona de Tony Flaquer, excelente trabajo, y otras organizaciones que se han dedicado a contrarrestar esto. Por eso tú ves... Mira cómo tú, te estoy interrumpiendo quizás, no, pero mira cómo tú estás diciendo en 3 ocasiones con 2 palabras diferentes: reaccionar y contrarrestar. Claro. Cuando debiera el papel de la iglesia es, con el concepto de la misma, es lograr una fortaleza tal en quienes de una forma u otra somos parte de ella, en que no seamos tan susceptibles a que ese bombardeo nos afecte de una manera tal como lo está haciendo. Yo creo que la iglesia es suficientemente sólida en esa materia. O sea, tú crees, te voy a hacer la pregunta, ¿tú crees que la iglesia
no, porque hemos visto incluso a un papa actual en la parte católica que ha tenido discursos un Pro-gay, poquito sí. más, no diría pro-gay, pero un poquito más abierto. Sí. Ha sido más abierto. ¿Cómo tú me explicas eso, Víctor? No, definitivamente ya ahí hablar cuando me refiero a que la iglesia está sólida en sus muros de contenciones, en la gran mayoría tú ves una iglesia conservadora respecto de esos temas. Por ende, no son tan penetrables porque tú no ves que la teología de la iglesia al respecto de eso ha cambiado. Sí, Cuando, pero yo no me veo a lo teórico, yo me veo a lo práctico. no, pero Yo igual, me voy a la realidad igual. de la composición, en términos de cómo la población está siendo en esa forma No, eso es otra cosa. Porque influenciada. tú hablas de la iglesia y yo me refiero a la iglesia. O sea, la iglesia no está siendo influenciada por eso. La iglesia está reaccionando frente a un caos social a los que sus feligreses podrían estar siendo enfrentados y ahí sí la iglesia asume, pero la iglesia está haciendo su rol ahora. Cuando hablamos del papel mediático, que fue por donde iniciamos el... Permíteme interrumpirte ahora para nuestra segunda pausa, para que empiece ahí y Chéverísimo. concluyas en estos últimos 10 o 12 minutos. No, que nos pueden dale, quedar. dale. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y continuamos con el pastor Víctor Medina, con quien hemos estado conversando verdaderamente de cosas muy, muy, muy interesantes.